muevo más para la izquierda. No, muévase para la derecha. Todos se están haciendo. No, muchas gracias, gracias, Carlos. Sí, yo creo, pues sí, no, porque para no que... Pues si no se va a estar muy raro, muy incómodo yo estar así. Estamos en Valle de Lágrimas y bueno, pues es una semana muy importante para nuestro país porque esta semana se definirá si ya formalmente la Guardia Nacional pues se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sabremos también pues qué va a pasar con el Partido Revolucionario Institucional, si se divide o no. ¿Qué va a pasar con la Alianza por México? Y bueno, pues de verdad que hoy les tenemos un programa muy especial. Carlos del Valle, me da muchísimo gusto que estés con nosotros aquí. Bienvenido, periodista de larga trayectoria, director además de una consultoría de prensa internacional. Así es, Carlos, pues cuéntanos tantito. Bueno, yo soy director de International Journalism Service, que es IJTC News. Es una agencia que da soporte a cadenas de televisión, sobre todo extranjeras en México. Yo sé. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya 16 años queriendo explicarle a los corresponsales extranjeros y a la prensa internacional cómo se piensa este país. Y créeme que es algo sumamente complicado.
Bueno, pero hoy de verdad que abrimos el programa pues con un hombre a quien yo admiro, siempre sereno, siempre tranquilo, hasta en los momentos más difíciles. Me refiero al doctor Ricardo Monreal. Ricardo, ¿cómo estás? Mi querida amiga, saludos Tere, saludos ahí a Carlos. Estamos bien aquí en el Senado por iniciar la sesión ordinaria de este día y en efecto, como tú introducías correctamente, una semana intensa de definiciones trascendentes en la vida pública del país. Hoy y mañana serán jornadas intensas de debate, de discusión en la Cámara de Senadores. Ricardo, yo te he visto a lo largo de estos días pues con una posición muy valiente que me imagino que tiene que ver primero con tus conocimientos como abogado. Eres maestro de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, eres un abogado conocedor y al mismo tiempo, pues por la alta jerarquía que tienes en el Senado de la República. ¿Cómo concilias estas dos tareas, Ricardo? ¿Qué va a pasar? Mira, hay ahora una discusión. En la semana antepasada, hace 2 semanas, se discutió el tema de 4 leyes ordinarias que otorgan el control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional. Yo me abstuve y emití un voto particular, diciendo con toda seriedad en el voto particular que era conveniente modificar primero la Constitución, que las leyes ordinarias aprobadas no podían ir por encima de la Carta Magna. Esa discusión ya se superó. Incluso creo que los opositores con legitimidad tienen la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vía de la acción de inconstitucionalidad para que la Corte determine si es o no constitucional los procedimientos y las reformas hechas por el Congreso a leyes ordinarias sin haber dado congruencia a la reforma constitucional. Ese es un debate que ya está agotado, las normas están publicadas y es una ley vigente independientemente de que se acuda a la Corte y la Corte sea la que decida en última instancia. Pero ahora la discusión, Tere, es sobre el quinto transitorio de esta reforma constitucional del 2019 sobre Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir el quinto transitorio? ¿Qué dice? ¿Qué expresa? ¿Qué implica? En el 2019 otorgamos un plazo de 5 años a las Fuerzas Armadas Permanentes para que salieran de las calles y se volvieran a los cuarteles, que no realizaran ya más labores de auxilio de seguridad pública. Y eso lo aprobamos del 19 hasta el 24, fecha en la que concluye en marzo del 24 esta decisión constitucional. Sin embargo, el PRI hace 3 semanas presentó una iniciativa de ampliar este plazo de 5 años y Morena lo acompañó en la Cámara de Diputados y aprobaron la reforma constitucional del quinto transitorio. Esta reforma solo habla, repito, de la ampliación de plazo de 5 a 10 años para concluir en el 2029 o 28-29, pero la idea es solo la ampliación, porque la discusión sobre la operación administrativa y de mando fue una discusión que se dio
y repito, está sub judice en la Corte o estará sub judice en la Corte. Eso es lo que ahora estamos discutiendo. Solo el quinto transitorio sobre la permanencia de más años de las Fuerzas Armadas en las calles, prestando labores de seguridad pública que constitucionalmente no le competen y que no le han competido a pesar de que la han usado a las Fuerzas Armadas sin un fundamento constitucional al menos en los últimos 3 sexenios después de este, es decir, siento que tu situación es muy compleja, porque tú eres un hombre estudioso de la Constitución, respetuoso de la Constitución, y al mismo tiempo pues tienes una posición en el Senado que te hace buscar consensos, y yo te he oído declarar pues que hasta donde has avanzado, y me imagino que has trabajado intensamente en esto, no se va a lograr el consenso. Esto, perdón que te lo pregunte así, pero para ti, en lo político, ¿qué va a representar, Ricardo? ¿Un rompimiento con Morena? ¿Qué va a pasar con tu situación política? Es una buena pregunta. No, yo estoy como coordinador de la mayoría, como presidente de la Junta de Coordinación Política, siempre trato, Tere, de buscar consensos, de tener acuerdos con el resto de grupos parlamentarios. La mayoría de las ocasiones lo he logrado. Ahora me ha sido más difícil, Tere, soy franco y soy sincero. No estoy seguro si lo logre tener la mayoría calificada, porque como tú y el auditorio saben, se requieren 2/3 partes de los integrantes presentes del Senado de la República. Es decir, si somos 128, tendría la necesidad de cuando menos 85, 86 86 miembros, hombres y mujeres, senadores. Y nosotros en Morena somos 60, más los aliados que normalmente nos acompañan son 4 del PES, 4 o 5 del PT 9, 8, 9 y 6 del Partido Verde, que harían un total de 14, y 60 tendríamos 74. Para 85 nos faltarían 11, que no serían de ninguna otra parte más que de los grupos parlamentarios que han conformado el bloque de contención, que son PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. Entonces, Tere, ¿qué sería la consecuencia para mí? Pues sí sería una situación difícil, porque no tendría la mayoría calificada, pero es un esfuerzo el que estoy intentando hacer con el grupo parlamentario de lograr los acuerdos. No puedo todavía cantar ningún resultado, ni tampoco adelantar vísperas, porque nadie sabe, Tere, hasta el momento de la votación. Lo que se diga, si hay o no a consenso, si se va a lograr o no la mayoría calificada, si se va a aprobar o no la reforma constitucional, solo están especulando, son conjeturas que no tienen ningún asidero en la realidad. Hasta el día de la votación puede tenerse total certeza, porque los senadores y las senadoras pues, tienen libertad y su voto es en razón de la conciencia y en razón de su compromiso con el país. Buenos días, senador. Yo creo que llega un momento en el que en este país tenemos que dejar de ver la política como un partido de fútbol, en el que ganamos o perdemos sin que haya un análisis de qué está pasando. ¿Qué me parece a mí que le falta hoy a la sociedad con respecto a este debate? Los porqués. Si va a perder o ganar Morena en el Senado,
tiene que ver más con las personalidades que están involucradas en el debate, pero a los ciudadanos no nos han explicado por qué. A ver, en el 2019 se hizo una reforma constitucional mediante cual la Guardia Nacional tiene ciertas características. Una de ellas, la que hoy se debate, como bien dice el senador Monreal, su permanencia hasta el 24. Y de repente surge una idea, por demás extraña, que no nos han explicado por qué la quieren hasta el 28, si no ha dado resultados ahora. Pero no solamente eso, se incumple todo lo que prometió la reforma. El mando militar deja a un lado lo que era un compromiso de tener un mando civil. El fortalecimiento de las policías estatales está olvidado. Es decir, esto no es un debate de si gana o pierde Morena en el Senado, de si el presidente va a salir a decir que se ganó porque ahora se militarizó la seguridad nacional hasta el 2024. A ver, lo que no nos han dicho a los ciudadanos, ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni MC, ni los independientes, es qué estamos debatiendo en verdad. Pareciera que esto se ha terminado en un debate de si gana o pierde Monreal, si gana o pierde Dante, si gana o pierden los senadores. Pero a los ciudadanos no nos han explicado, el presidente nunca nos ha explicado por qué quiere a los militares en la seguridad pública. Claro, nos han dicho que la corrupción, pero no han cumplido ninguno de los acuerdos constitucionales negociados en el Senado en la reforma del 19. ¿Por qué habíamos entonces de creer que esta es una reforma que de verdad se va a cumplir? Hoy tenemos una reforma que nos dicen que hasta el 24, en el 22 será una reforma hasta el 50. En fin, lo que tenemos es un avance de la militarización en México. No hay un abandono de la seguridad pública de parte de las corporaciones civiles, hay un incumplimiento profundo de los acuerdos que se toman en el Senado de la República para llevar a cabo una reforma constitucional como esta, y hoy nos sientan en una tribuna como si esto fuera un partido de fútbol, en el que tenemos que echar porras a uno o a otro, pero nadie nos ha explicado que en este juego no se gana y se pierde, en este juego solo se pierde, porque no hay democracia en la que no haya respeto a lo que se acuerda en la Constitución. Hemos tenido y seguiremos teniendo frases como de que no me vengan con que la ley es la ley, y estaremos haciendo números junto con el senador Monreal o con muchos otros senadores de si le falta un voto o dos votos al presidente. Pero no es el presidente el que está en juego, senador Tere. Creo que lo que no nos han explicado es por qué quieren hacer esto. Lo que no nos han explicado es por qué hoy tenemos a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Defensa como el suprapoder en este país y Morena aplaudiendo la militarización del país. A ver, yo te haría una pregunta concreta, Ricardo. ¿Crees que la actuación de la Guardia Nacional ha dado buenos resultados para la contención de la violencia en México? ¿Cómo lees su participación? Trato de respuesta, Tere, a tu pregunta concreta y de hacer un comentario a la reflexión de Carlos. Primero, yo creo que la construcción de la Guardia Nacional que ocurrió en el 2019 con un amplio consenso ha logrado resultados parciales. No ha sido el resultado tan profundo que habíamos nosotros diseñado, porque era más profundo el tema de la inseguridad y la violencia del que nosotros nos imaginamos al inicio del gobierno del 2018, con el arribo del presidente López Obrador a la presidencia de la República. Creo que era mucho más profundo la destrucción del tejido social y la presencia del crimen organizado en nuestro país, así como el aumento de la violencia, Carlos y Tere. Ahora, en la reflexión es correcta de decir que no debemos situar al ciudadano en una especie de juego o de partido
entre quienes ganan, quienes pierden. El que pierde es el país, no es Morena, no es el Bloque, no es Monreal, no es Dante, Delgado. No, yo creo que va más allá. Y dice Carlos en su reflexión, no nos han explicado. Y puede que tenga razón. Por eso ocupo unos minutos pocos para explicarlo. ¿Qué es esta reforma y por qué? Esta reforma no se trata de prolongar ningún tipo de militarización. La militarización de la seguridad pública se ha dado desde hace cuando menos 20 años, Carlos, cuando sacaron al ejército a las calles, desde la etapa de Vicente Fox y quizá desde Ernesto Zedillo, y con mayor fuerza con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Es decir, ahí se dio una profunda militarización porque ni siquiera tenían base constitucional ni plazo, simplemente se violó la Constitución, aunque la Corte emitió algunas tesis de jurisprudencia aislada, donde garantizaba que la presencia del Ejército y de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública era legal o era jurídica. Entonces, pero no tenían una base constitucional. Fue precisamente hasta el 19 cuando creamos la Guardia Nacional y allí en un transitorio es el que está actualmente en discusión, el quinto, se otorga, Carlos, una prórroga de 5 años para que el ejército y la Fuerza Armada salgan de la calle y vayan a los cuarteles donde deben de estar según el transitorio. Y dice que en este plazo de 5 años la Guardia Nacional podrá consolidarse, crear sus estructuras, su propia capacitación, sus mandos, de manera ya más profesional. Y ese plazo se otorga para que esa transición entre las Fuerzas Armadas que prestan labores de seguridad pública y la Guardia Nacional, que es de carácter civil, puedan encargarse esta última de manera exclusiva de la seguridad pública. Lo cierto es que el PRI plantea esta iniciativa en donde el PRI señala que no es suficiente los 5 años, que por la profundidad del problema debe de ampliarse el plazo para la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y yo diría, Carlos, que no están equivocados, porque el plazo de la presencia del Ejército y las Fuerzas Armadas en la calle prestando labores de seguridad pública vence en marzo del 2024. Es decir, Carlos, en 18 meses para que el Ejército, más de 100,000 elementos marinos y soldados que ahora están cubriendo labores de seguridad pública en estados y municipios, retornen al cuartel. Y yo me pregunto, ¿quién va a sustituir a esos más de 100,000 militares en las labores que actualmente están desarrollando? ¿Quién los va a sustituir? Yo creo que el problema, si tú me permites, el problema está interconstruido, porque, bueno, primero, esto desde luego que rebasa pues la situación del Senado que estamos viviendo ahora, pero el presidente primero se comprometió a regresar a los militares a los cuarteles. Bueno, después dijo que cambió de opinión. Creo que los resultados de la Guardia Civil son realmente pues muy pobres para
la situación que está viviendo México de violencia. Y además, creo que el problema, y con esto termino, está interconstruido, porque en la medida que se vaya prolongando más y más la presencia de los militares, se estará dejando de lado la capacitación de una policía civil que realmente pueda hacer sus funciones y que la Guardia Nacional y los militares se dediquen a preservar la soberanía nacional. No sé cómo lo ves, Ricardo. Eso es lo deseable. Yo creo que esa parte es muy clara. Sin embargo, tenemos un problema serio, el que los últimos 20 años o más, el ejército, la marina, la armada, han estado ejerciendo labores de auxilio en materia de seguridad. Y esto ha dado confianza a los gobiernos estatales y municipales para no capacitar, preparar y diseñar a la policía municipal y a la policía estatal con mayor formación policial. Entonces, tiene razón, yo creo que los estados y municipios tienen una gran responsabilidad, porque lo que ahora hacen cuando se ven rebasados en la seguridad pública de su estado y municipio es simplemente mandar un oficio y pedirle a la Guardia Nacional y al Ejército se hagan cargo de las labores de seguridad de sus pueblos. Entonces, sí es un grave problema en donde hay una corresponsabilidad institucional. Los gobernadores que abandonaron a sus policías estatales, los municipios que abandonaron a sus policías municipales, muchos de ellos ahora secuestrados o levantados o bien reclutados por el crimen organizado. Le sirven más a la delincuencia que a la sociedad. Ese es un grave problema, Tere. Tú lo has comentado y me parece correcto. Ahora, ¿cómo enfrentarlo con seriedad, con sensatez? ¿Cómo es que existe el problema? ¿Será la solución que en 16 meses, Tere, el ejército, la Fuerza Aérea y los marinos regresen a sus cuarteles? ¿Quién en Guanajuato, quién en Michoacán va a sustituir, o quién en Zacatecas va a sustituir al ejército o a la marina, o quién en Guerrero, o quién en el Estado de México? En algunos lugares, Tere y Carlos, son más numerosos y más capacitados los elementos militares que la propia policía estatal y municipal. Es decir, hay lugares donde son más los militares que ayudan a la seguridad pública en un estado o en un municipio que la propia policía estatal o municipal del lugar de que se trate. Yo entiendo, y ahorita sí. Ya por último, ya sé que te estamos quitando un chorro de tiempo, Ricardo, y lo apreciamos mucho. Fíjate que quizá si se empezara a trabajar hoy en la capacitación, en la preparación de una policía realmente eficiente, con sueldos dignos, a lo mejor dentro de 5 años sí podríamos hablar, o dentro de 3 o dentro de 2, pero el problema es, Ricardo, pues que esto no se hace, simplemente vamos haciendo que crezca en el tiempo y en intensidad la presencia del ejército y no simultáneamente se prepara una policía que permitiera salir del problema. Ya sé que ya tenemos que ir una última pregunta, no, Carlos. Rapidísimo, yo coincido totalmente con el senador Monreal. Esto no es un problema de hoy, ni es un problema que generó el actual gobierno. Es un problema de hace 20 años, por decirlo menos, un problema de corrupción profunda en las instituciones de seguridad pública.
Quizá lo que llama la atención es que sí se esperaba de este gobierno una respuesta distinta. Ciertamente, hoy creo que lo que estamos votando, lo que se está votando en el Senado es profundizar las malas decisiones de gobiernos anteriores. No tenemos ningún elemento para suponer que lo que sucedió con la Guardia Nacional, incorporarla a la Defensa Nacional, a la Secretaría de Defensa Nacional, hoy prorrogar la presencia militar en la seguridad pública, no hay ninguna evidencia de que esto vaya a mejorar las cosas. Solamente estamos profundizando las malas decisiones que se tomaron de hace más de 20 años, lo cual también me parece que había que ponerlo en la mesa. Se esperaban decisiones distintas, se esperaba un plan distinto y esto no sucedió. Y me parece también, para concluir, que es un falso debate esto de los 18 meses, senador. Hoy la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos. Esos 100,000 elementos o más de 100,000 elementos no le pertenecen ni son patrimonio de la Secretaría de Defensa Nacional. Debieron haber hecho lo suficiente en este tiempo para que hoy este debate no lo tuviéramos y la Guardia Nacional y quienes se hubieran incorporado a la Guardia Nacional sabrían que hoy están en una institución civil y distinta a la Secretaría de Defensa. Todo lo contrario, terminaron con todos los mandos que no fueran militares, se ha dado de baja a cientos de elementos que no eran militares en la Guardia Nacional. Lo que hay en el fondo de esto no es un debate de tiempos y de números, es un debate de desprecio hacia la posibilidad de elaborar un plan sensato que nos permita tener una seguridad pública a todos los ciudadanos que no esté basada en profundizar justamente malas decisiones. Quizá el reclamo hoy debía ser, hoy Morena lo que está haciendo es profundizar las malas decisiones de gobiernos anteriores en materia de seguridad pública. Y eso no nos va a llevar a ningún mejor lugar del que estamos hoy. Oye, Ricardo, ya, la despedida. ¿Vas a estar en la boleta? ¿Vas a estar en la boleta el 24? ¿Estás entre la espada y la pared? La situación yo la veo para ti en lo personal muy complicada, pero a ver, cuéntame, sí vas a estar, pero no por Morena, ¿no? Primero, quiero decirte que he decidido primero participar en el proceso interno y ganar la interna para suceder al presidente López Obrador. Quiero ser el presidente de la reconciliación nacional. El país necesita una mayor conciliación. El país necesita que no esté inmerso en desencuentros permanentes. El país necesita acuerdos con todos los sectores de la población y estoy muy claro en que puedo desempeñar un papel digno y decoroso en esta alta responsabilidad. Me he preparado, Tere, más de 40 años, 42 años, siendo servidor público, y en estos 42 años nunca he tenido ningún problema con la ley ni la justicia. No tengo cadáveres en el closet, por decirlo coloquialmente, no tengo cuentas pendientes con la justicia ni con persona alguna. Y mi preparación de muchos años y mi experiencia política acumulada me permiten otorgarle un perfil sensato, prudente al país para lograr escalar niveles de desarrollo que no hemos logrado. México tiene problemas severos y yo sé cómo enfrentarlos. Los anteriores, los que están rezagados, y como este de la inseguridad, y también los futuros que nos van a llegar pronto y que son ineludibles e inevitables. Por eso, Tere, sí estoy totalmente cierto de que estaré en las boletas y de que no voy a ceder, a declinar, no vamos ni a rajarnos, ni tampoco no vamos a dejarnos. Vamos a luchar por la democracia y que en su momento la ciudadanía se exprese de manera amplia, es lo que deseo. Así es de que no va a ser fácil, tú lo has dicho, no va a ser fácil al interior, porque pareciera ya existir
una imposición anticipada en favor de la gobernante de la Ciudad de México, pero siempre he navegado contracorriente y contra nomenclaturas y decisiones del poder público, y siempre los hemos derrotado con el apoyo y el respaldo de la gente. Hoy no es la excepción, Tere, y vamos a seguir luchando por un país mejor, porque México es lo que nos une. México es nuestro único objetivo y propósito de sacarlo adelante, Tere. Muchas gracias. No, Ricardo, muchas gracias. Yo te veo en la boleta, pero no por Morena, ¿eh? Digo, yo creo que vas a estar por otro lado, porque pues ahí ya hay una corcholata favorita. Te agradecemos mucho. Muchas gracias por tu tiempo, Ricardo, en un día tan complicado. Gracias, Tere. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Pues Ricardo Monreal, que yo sí estoy segura que va a estar en la boleta, pero bueno, lo que no sabemos es por cuál partido político, Carlos. A mí me parece que Ricardo Monreal tiene mucho que ofrecer, es decir, y a mí me parece bien el camino que ha trazado. Primero hay que dar la batalla al interior. Creo que en Morena faltan voces críticas y Ricardo es una de ellas, y creo que, bueno, vamos a ver qué pasa. Qué difícil, ¿no? Digo, bueno. ¿Sabes qué? Y luego con todo lo que le dijiste también. No, bueno, qué difícil situación. Es que para él, como te comentaba, es como entre la espada y la pared, Carlos. Porque haga lo que haga, va a tronar el cohete, o sea... Pero mira, Tere, yo creo que hoy el juego se llama congruencia. Creo que hoy quien tenga una carta marcada como congruencia puede tener algo que ofrecer, ¿no? Por supuesto, pero creo que para el presidente el juego se llama obediencia. No, ese es otro juego. Entonces, creo que eso es lo único que realmente al presidente pues le interesa. 99% lealtad, 1% efectividad o eficacia. Y bueno, en el caso de Monreal yo creo que es todo lo contrario. Sí. Es un operador político con mucha experiencia. Ha hablado con los partidos. Pero pues al mismo tiempo no tiene esa sumisión pues porque piensa. Pero ¿ya estamos listos? ¿Sí? Yulén Rementería, coordinador del PAN en la Cámara de Senadores. Yulén, ¿cómo estás? Muchísimas. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. Espero que ustedes también me escuchen a mí. Muy bien, gracias. Aquí estamos listos ya. Aquí está Carlos del Valle, compañero periodista, y yo soy Tere Vale, Yulén, y te agradecemos muchísimo que aceptes platicar con nosotros en un día tan complicado. ¿Cómo está leyendo el Partido Acción Nacional pues esta discusión que seguramente se dará entre hoy y mañana con relación pues a la prolongación de la presencia de la Guardia Nacional pues por 10 años? ¿Qué está pasando al interior del Partido Acción Nacional, Yulén, y cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay que decirte, Carlos, lo primero, que el Partido Acción Nacional tiene claridad respecto al tema, y la claridad es que no podemos transitar con una propuesta de este tipo por varias razones. Primero, porque no creemos que es la solución que los cuerpos de seguridad tengan que ser mandados únicamente por militares, que sean asistidos, que haya colaboración, que haya de manera subsidiaria una ayuda, está bien, que pueda ser además complementaria, está bien, que pueda ser temporal, como lo establece la reforma que le dio vida a la Guardia Nacional, pues eso es lo que se determinó. Por cierto, en aquella ocasión, en abril del 19, lo votamos por unanimidad todos los miembros, los integrantes de la Cámara de Senadores, todos, sin falta. Entonces, no tendría por qué cambiarse, pareciera hoy un contrasentido a aquellos que están pensando en modificar esto, porque atienden realmente a los caprichos, a los mandatos del presidente, en lugar de atender lo que son las posibles causas de la violencia que campea por todo México y cómo buscar solucionarlas. Esto pasa por una estrategia, y claramente la estrategia en abrazos, no balazos, la que tanto se ha comentado, la que tanto se ha dicho, pues no se puede presumir como una estrategia efectiva, porque no hay un solo elemento que pueda decir que esto ha funcionado. Llevamos ya casi 4 años con ello, faltan todavía meses en la que puede permanecer el Ejército colaborando en la Marina Armada de México a la Guardia Nacional,
No hay sentido discutirlo ahora, no hay una razón lógica por la cual tuviéramos que hacerlo en este momento. Por lo tanto, lo que estamos hablando es simplemente de un debate falso, un debate, si me lo permiten, diría yo, perverso, un debate tramposo que ha impuesto el presidente, porque él dice que hay quienes estamos en contra de que el ejército continúe haciendo lo que ya hace. Dice la reforma de abril del 19, que debe de ser de manera complementaria, debe ser de manera regulada y temporal. Bueno, pues ese tiempo no ha vencido, lo puede hacer, lo que se propone hacer ya lo puede hacer, veamos si funciona, corrijamos la estrategia, entonces veamos qué es lo que hay que hacer. El PAN votará en contra de esto porque no hay régimen en el mundo que tenga experiencias positivas militarizando su sistema de seguridad. Pero además hay una parte, también decirlo, en el transitorio séptimo de aquella reforma, establece con perfecta claridad que la federación se compromete a apoyar a los estados, a la federación, perdón, a los estados y a los municipios para que puedan desarrollar mejores capacidades de seguridad desde sus competencias, las municipales y las estatales. Es la hora que no ha arrancado eso, que no se ha podido hacer nada y pues francamente nos parece que lo que hay que es cumplir lo que está establecido, permitir que la Guardia que pueda ser asistida por el Ejército, como ya lo está permitido ahora, hasta el 24. Y cuando esto acabe, que faltan muchos meses, hemos calculado más de 100 sesiones ordinarias que pudiera tenerse en el Senado, pues entonces discutir si hay que hacer algo, pero ¿para qué anticipar desde ahora y cancelar la posibilidad de tener una Guardia Nacional Civil y desde ahora ya cancelar la posibilidad de que sea solamente militar? No es una buena idea, nosotros no la acompañamos, pone en riesgo al ejército porque lo va a volver su primer respondiente ante la población y ya veremos en los términos de percepción si le va como le va ahora, que merecidamente, por cierto, yo soy el primero que lo reconozco, Julen Rementería lo reconoce así, el ejército y la Marina Armada de México han hecho un buen trabajo, tienen prestigio porque han sido instituciones serias que han cumplido, que han ayudado a la gente. Pero cuando se enfrenten a estas realidades y a otro tipo de responsabilidades, pues no sabemos en qué va a acabar. El gobierno se habrá librado de responsabilidades, se las habrá endosado al ejército, a la Fuerza Armada y pues quién sabe con qué resultados. En otras palabras, nadie está pidiendo ni está hablando mal del ejército ni de la Marina. Nadie. Yo no oigo a nadie, en el PAN menos. Lo reconocemos, es justo lo contrario, lo reconocemos y mucho, los valoramos mucho. Lo que no se vale es que en este debate ahora digan, no, pues es que quieren que se salga el ejército, que ya no esté el ejército. Eso nadie lo pide, no estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es que no se perpetúe por siempre, como lo están pretendiendo hacer en la ley que ya se aprobó por mayoría simple. Y hoy alargando una estrategia que no ha funcionado, pues ¿quién puede asegurar que vamos a hacer las mismas cosas y van a ofrecer resultados diferentes? Pues iluso, es tonto pensar que eso va a suceder. Entonces hay que ir al fondo, hay que ir a arreglar las causas y hay que hacer una estrategia. Yo diría de entrada eso, Tere, Carlos. Senador, pues sin lugar a dudas el problema que tenemos aquí enfrente es no solo una cuestión de plazos. Nos decía hace un momento el senador Monreal que son 18 meses los que le quedan a la Guardia Nacional y por lo tanto pues no da tiempo. Más allá de eso creo que hay un problema profundo en estrategias. Es decir, yo creo y sigo sosteniendo, no es un problema generado en este gobierno, es un problema que viene de atrás, el tema de la seguridad nacional, de la inseguridad es profundo, pero me da la idea que lo que estamos haciendo es profundizar malas decisiones. ¿Cómo podemos entonces pensar los ciudadanos que en algún momento, cuál es el camino que deberíamos seguir para en algún momento ver a las policías locales, a las policías estatales, como una verdadera posibilidad de seguridad pública? Porque ciertamente, a ver, uno va por la carretera y le da miedo que lo pare un retén de la Guardia Nacional porque pues, son militares y hablan como militares y se comportan como militares. Bueno, está bien, pero quizá da más miedo que te detenga luego la policía estatal, porque esos quién sabe con quién estén. O sea, estamos en un callejón sin salida y yo creo que había que pensar cómo sí. Y yo coincido con usted, esto no nos lleva a ningún lado y en el fondo lo que estamos debatiendo es algo que no está funcionando y hoy en el debate no está cómo hacer que esto funcione. ¿Cómo ves, Julen? Yo creo, Tere, Carlos, que tiene toda razón, Carlos. Al final de cuentas, el asunto es que no está funcionando. Hay una estrategia que no existe, a ver, no tenemos que decirlo. Ya hubo un intento, por cierto, lo convocó Ricardo Monreal, en donde participaban los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, de todos, sin excepción, y dijimos, hagamos un pronunciamiento, convoquemos y revisemos la estrategia de seguridad y propongamos cosas, una ruta que permita suponer
que corregimos el rumbo porque sí hay de otra, y entonces tratar de intentar lograr esto que bien menciona Carlos, porque los ciudadanos están en una disyuntiva y por eso la gente apoya cuando dice, oye, es que quieres que se vaya al ejército. No, pues la gente dice, no te lleves al ejército. ¿Cómo te lo vas a llevar? ¿Quién me va a defender? Con la situación de delincuencia como está, dice, pues bien se menciona, pues por lo menos el ejército sabemos dónde están. En el caso de las policías, pues no sabemos qué es lo que sucede. Se necesita la estrategia. Se necesita coordinar entre las policías estatales, entre las policías municipales, y que podamos entonces plantear con inteligencia para atacar, por ejemplo, el origen de los recursos ilícitos que llegan a la delincuencia. Podamos establecer coordinaciones en donde puedan capacitarse a los elementos, pueda también adiestrársele y puedan, desde luego, pues enseñarles pues, la disciplina mínima que tienen que tener, el comportamiento, unas gran cosas que se tienen que hacer ahí. Lamentablemente esto no se está haciendo, o sea, nadie se ocupa de ello. De hecho, va en contrasentido, porque no solamente lo que decía yo que establece el séptimo transitorio de aquella ley que dio vida a la Guardia, sino que en los propios ordenamientos del presupuesto de eso de la Federación se cancelaron los apoyos. El Fortasec desapareció, los fondos de los cuales se nutrían los estados y los municipios, por cierto, fondos de los estados y los municipios llegados a la Federación que debían de devolvérsele, pues resulta que hoy pues no están muy reducidos y pues no tienen capacidades para enfrentar la realidad, y desde luego la seguridad es el primer tema que tiene la población en todas las encuestas, vean la que vean. Lo que hoy necesitamos es justo platicar esa estrategia, diseñar una y atenderla. Que no es fácil, no, y que no se va a resolver como dijo el presidente, pues no, el presidente nos engañó, pues eso no se iba a resolver en 6 meses, ni en unos minutos, ni en unos días, pero tampoco se va a resolver en años si no se hace lo necesario. En resumen, yo creo que hay que revisar la estrategia, hay que hacer una estrategia y buscar que en todo caso tengamos la posibilidad de encontrar un camino que permita sugerir que vamos por un camino correcto, un camino donde se cambie el rumbo y se establezcan compromisos. Me parece que es la única manera que podríamos estar en condiciones pues, de transitar hacia otros lugares donde podría encontrarse mejor la población. Y entendemos perfectamente, la gente está muy preocupada, con toda razón, con absoluta justicia. Ellos ven en el ejército una institución confiable y dicen, no te lo lleves, que me ayude. Y no estamos proponiendo que se vaya ni que deje de ayudar. Lo que estamos proponiendo es que al tiempo que está ayudando, que está acompañando, tenemos meses para poderlo hacer hacia adelante, vayamos promoviendo una estrategia que eventualmente podamos quitar de la seguridad la responsabilidad absoluta, total al ejército de la Fuerza Armada, porque no es la correcta, porque no funciona. No hay testigos en el mundo que digan que esto funciona. Eso es. Senador, permíteme comentar esto. Yo creo que al presidente le importa poco el problema de la violencia y de la seguridad. O sea, creo que realmente detrás de todo esto lo que hay es la militarización del país con fines políticos. Digo, lo hemos visto en muchos países, en Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua, en Cuba. Siento que seguir pensando que al presidente realmente le preocupa la situación de violencia, el presidente dice, no hombre, es que es amarillismo, es que son los conservadores, no pasa nada, todo va muy bien, y hay una opacidad absoluta en el manejo de recursos que hace el ejército. Entonces, yo lo que me pregunto es hasta dónde vamos a llegar, pero no solo por el problema de inseguridad, sino por el problema del poder político que está a punto de tener decididamente el ejército. Yo oí al señor general Luis Crescencio hace unos cuantos días haciendo un discurso político. Dice que sí, subordinado al jefe máximo, pero pues Yulén, perdón, pero me gustaría conocer si realmente está la oposición consciente de lo que está pasando, más allá de la seguridad. Sin duda, Tere. Yo creo que lo que estamos es muy preocupados por ello, porque hay razón para estar preocupados. El ejército, yo diría, lo ha ido convirtiendo poco a poco, y bueno, más, pero de entrada, el presidente lo ha ido convirtiendo en un contratista más, porque ahora hacen todo tipo de obras, todo tipo de contrataciones, con muy poca claridad y transparencia, porque con mucha facilidad se invoca razones de seguridad nacional que no tendrían una explicación,
y pues estamos pues sin saber lo que está pasando. Yo diría, ¿qué impide al ciudadano común, si es una cosa pública, si es una decisión pues de orden de infraestructura, por ejemplo el Tren Maya, el que se diga cuánto vale, cuánto cuesta, los costos, todo, no se dice, no se informa porque se alega seguridad nacional. Y así en muchos casos. Hay estimaciones que hay ya 200 labores que están desarrollando, que son del mundo civil, que las está haciendo el mundo militar. Y eso es una muy mala idea y un terrible precedente, porque vamos rumbo, no el tema de seguridad, que preocupa y mucho, porque es el tema principal, sino pareciera que el ejército se está involucrando en toda la vida pública. Y sí coincido, me parece que el presidente lo hace, no sé si el ejército con la conciencia o no del ejército, no podría yo hacer señalamiento, pero evidentemente el presidente sabe lo que está haciendo. Coincido contigo, no parece, no se ve que le preocupe realmente el problema de seguridad. Haría otra cosa si eso fuera así y no lo hace. Entonces, más bien parece que es una decisión de orden político para llevar agua a su molino, con el riesgo que esto supone para el futuro, cuando se enfrenten las elecciones, las 2 del año que entra en el Estado de México, Coahuila, y todo lo que viene en el año 24, con una policía totalmente militar, en donde salgas de una escuela, Tere o Carlos, y de repente hay un desorden, y quien te atiende pues, son los militares, con fusiles, o cómo, y donde de repente te hace una manifestación porque unos vecinos están informados porque no han arreglado un semáforo, una luminaria, una guarnición, lo que sea, vas a enfrentar al ejército. Eso no puede ser, no se puede concebir así. Por eso, hoy el ejército, yo creo, y esto es una sugerencia a título personal, o más bien una apreciación a título personal, el ejército está bien reconocido porque sirve para ayudar, porque ayuda, porque se compromete, porque defiende la soberanía. Cuando se encarga de labores en las que tiene que ser el primer respondiente y empiece a chocar con la gente, porque va a tener que chocar en algún momento, ¿qué va a pasar con el ejército? Va a desmeritar su imagen en detrimento pues, de todo el país y el compromiso que se tiene adelante con la pérdida de las garantías democráticas que se pueda tener, porque si a eso le sumamos lo que mencionabas del discurso del general secretario, pues sí preocupa que pareciera que ve a opositores en lugar de ciudadanos todos. De hecho, en el rango militar, en la vida militar, pues les está prohibido participar en política tal cual partidaria, entonces lo que no puedes de repente asomarse esos Perdón, discursos pero que parecen. ahí lo vimos al general secretario desayunando con el PRI, a su derecha Alito y a su izquierda el señor Moreira. O sea, eso es, digamos, una actividad política que el ejército no debería de tener. Entonces, a mí me preocupa eso tanto como el problema de la violencia, porque estamos en un callejón sin salida. Carlos. Yo creo que estamos en un falso debate, lo decía usted, senador, al principio de su comentario. Yo creo que en el fondo, y tienes razón, Tere, no estamos hablando de seguridad. A ver, si nosotros tuviéramos estadísticas serias que nos dijeran, con la presencia del ejército, con la Guardia Nacional, los principales índices delictivos han bajado, la ciudadanía se siente más segura, estamos avanzando, pero se nos vence el plazo, hay que darle otro plazo. Pues yo estoy seguro que el senador y yo y tú, Tere, diríamos, bueno, sí estamos todos mejor, démosle otro plazo, démosle hasta el 30. Esto no se va a resolver en 18 meses. Pero no hay estadísticas que nos digan eso. Creo que hubo un problema de fondo en todo esto. Cuando se resolvió poner a la Guardia Nacional en la Secretaría de Defensa Nacional hace una semana, unos días, hubo algo que no se comentó, que es justamente lo que tú dices, Tere. Tenemos quizá al ejército más poco transparente en la historia de México y con mayores recursos. Es la única secretaría que ha visto despegar su presupuesto, pero cada vez, y lo decía el Senado en su momento, todo es cuestión de seguridad nacional. Construir un tren o tener una aduana o construir lo que sea. Me parece que antes de hablar de si la Guardia, esto por supuesto será a futuro, pero se debió haber transparentado el uso de recursos, la asignación de mandos en el ejército. Cada vez estamos cayendo en un pozo más oscuro. Tienen los recursos ilimitados, no dan cuentas de estos recursos. Yo no coincidiría tanto con el senador en el sentido que todos los mexicanos admiramos y queremos a nuestro ejército. No lo sé, habría que ir a la sierra, senador. Aquí verlos desfilar el 16 de septiembre, pues sí, se ve bonito. No, pero tienes razón, las encuestas
marcan que el 80% de los mexicanos dicen que el ejército es maravilloso. Y yo no tengo nada en contra del ejército, siempre y cuando esto no sea un obstáculo, Yulén, y aquí es muy importante tu opinión, como el principal partido de oposición, sea un obstáculo para la democracia, porque son antitéticos. Yo no conozco ningún país en el mundo en donde un país militarizado sea democrático. Entonces, ¿vamos a permitir que llegue esto? ¿Qué podemos hacer? Y te lo digo como senador, como coordinador del PAN, el partido de oposición pues, más importante que tenemos en México. ¿Cómo ves esto? Muy preocupado, porque la verdad esto que tú mencionas es absoluto. No puedo estar más de acuerdo con ello. No es un tema de seguridad, lo decía Carlos, describió muy bien. Es un tema de, ya estamos hablando de otras materias en donde ya el ejército, la Fuerza Armada Permanente, se ha involucrado en todo. O sea, ya hacen bancos, hacen trenes, hacen vías, o sea, aeropuertos. O sea, ya no puede ser, realmente eso no es la función del ejército, no debió ser, no debe ser nunca. Y lo están ocupando para ello, pues con fines evidentemente políticos. Y en materia de seguridad parece que no es la excepción, que también están ocupando esto para cuando lleguen los momentos de la elección, pues tener una herramienta como la fuerza pública, que al final va a ser seguramente la entidad de seguridad pública del país más fortalecida, más que cualquier, incluso policía estatal, pues con las posibilidades de intervenir como se ha mostrado que de repente interviene la violencia en las elecciones, pues sesgando los resultados. Y eso es muy grave porque estamos hablando de limitar la expresión auténtica, genuina, libre y democrática que debiera haber para decidir los mexicanos, entre todos, quién nos gobierna en una alcaldía, en una diputación federal, local, en el gobierno de Estado, de cualquier entidad y en la propia presidencia de la República o en el Senado. Y eso, si se cancela esa posibilidad, pues estamos muertos, como dicen por el dicho, pues apaga y vámonos porque ya no hay nada que hacer. Entonces no podemos permitirlo, hay que seguir denunciando, me refiero a hacerlo público esta manifestación, tratar de que las cosas no sigan por ese derrotero y que estemos en condiciones de revertirlo y advertir a la gente que no se caiga en ese debate falso, ese debate tramposo, ese debate, permítame la expresión, perverso, que ha impulsado el presidente, porque como no puede decir, le quiero entregar la vida de México al ejército, a la Fuerza Armada Permanente, pues lo que está diciendo en todo caso es, no, pues es que como son los que tienen la posibilidad de garantizar la seguridad en todo el país, pues son los que tenemos que buscar que se queden, y los opositores, los que son contra, los neoliberales, todos esos adjetivos que ocupa muy bien el señor, bueno, pues los menciona como para desarticular cualquier posibilidad de contraargumentación en ese sentido. Pero nadie está hablando de que el ejército se retire de la actividad que ya hace hoy en la Guardia Nacional de manera, digamos, complementaria y temporal. Eso nadie lo está diciendo, nadie está diciendo que se vaya el ejército ya. De hecho, el ejército puede estar, y así se acepta, así lo aceptamos el PAN y todos los partidos, hasta el 24. Pero bien lo decía Carlos del Valle, ¿para qué lo queremos más tiempo si no está funcionando? Si estuviera funcionando, claro, como tú lo proponías, yo estaría de acuerdo que pudiéramos darle un tiempo más. Oye, ya casi alcanzas la meta, sigue por este camino porque la vamos a lograr. Pero si claramente se ve que los números y los datos son exactamente lo contrario de lo que debiera de suceder, que vamos para atrás, que hay más muertos en 4 años que lleva que los que ya se alcanzaron de repente en sexenios anteriores completos, pues no tiene sentido seguir con la misma estrategia. Cambiémosla y entonces veamos qué hacemos con la Guardia Nacional, quién se encarga de ella, pero ¿para qué discutirlo ahora? Es una verdadera necedad, es una perversidad. Mañana, yo creo que lo que nos estamos preguntando todos es ¿qué va a pasar mañana cuando todo esto llegue al Pleno? ¿Qué va a pasar con el PRI? O sea, ¿se va a dividir el PRI en dos? ¿Está, digamos, con una estocada mortal la alianza? ¿Cómo lo ves, Yulén? Yo creo que hay muchas posibilidades, yo creo que enormes, de poder detener esta pretendida reforma constitucional. Y explico, mira, nosotros somos 128 senadores. El bloque oficialista son estrictamente 75 los que tienen en su totalidad. Aquí tengo una gráfica que nos hemos permitido compartir con todos los senadores y de lo que hablamos es precisamente que 75 de 128 ya los tienen. Pero si vamos 128 a la sesión mañana, que espero nadie falte,
bueno, pues necesitarían ellos alcanzar una votación de 86, esto es 11 votos más de los que hoy tienen. Ya no habría manera, no hay de dónde lo saquen. Hay quien dice, oye, es que va a haber ausencias. Bueno, si hubiera ausencias, pues las ausencias no podrían votar a favor del dictamen que está proponiendo el gobierno. Entonces, no se ve como. Yo creo que hay una, pues yo diría, casi seguridad que esto no va a pasar. Pero no acaba aquí, porque el problema es que lo que ya está sucediendo en el país, bien Carlos lo mencionaba, no es un tema de seguridad, es un tema de darle cada vez más y más y más cosas al ejército sin ningún sentido, o sea, sin ninguna razón aparente más que esta perversión y esta intención de ocuparlo políticamente. Y eso pues es una muy mala noticia, porque ya se dijo también, eso no funciona en el mundo. No hay cosa que haga pensar que, oye, no funcionó en el mundo, pero va a funcionar en México. Pues, ¿por qué van a suceder las cosas distintas en nuestro país, no? Última pregunta, agradeciéndole al senador su tiempo. Pues también un poco la incertidumbre sobre, ok, si mañana esto no sucede, ¿qué sí tiene que suceder para que podamos ver las cosas de mejor manera? Usted ya daba usted una clave, senador. Faltan muchas sesiones y lo que se esperaría también del bloque opositor, de la oposición en el Senado, en la Cámara de Diputados, pues tampoco es una cerrazón ciega. O sea, si en un año esto vuelve a debate, pues también tener la sensibilidad de decir, bueno, a ver, en ese momento no era el momento, pero como lo ha dicho muchas veces el senador, pues tal vez este es el momento de volverlo a debatir, pero con números. No, esto no es un tema de dogmas, de fe, de creer que va a suceder porque sí. Yo creo que el camino es de todos los partidos políticos estar abiertos a la realidad y quizá en un momento esto haya que volverlo a subir a tribuna. ¿No lo ve así, senador? Sin ninguna duda. A ver, nosotros estamos abiertos al debate. De eso se trata nuestro trabajo, de poder debatir, de poder discutir y llegar a los acuerdos que sean posibles. Hay una frase que a mí me gusta ocupar que dice, pues en la política se logra a base de consensos, que es superar las diferencias respetando lo plural sin olvidar lo común. Aquí, ¿cuál es lo común? México. ¿Qué es lo común de México? Que tengamos seguridad. ¿Esto que se está haciendo funciona? Pues no, pues cambiémoslo. Ahora, ¿qué sigue? Porque vamos a suponer mañana, como se prevé, no pasa. ¿Qué pasa? Tenemos que hacerlo más. Bueno, ya se está preparando la acción de inconstitucionalidad para la ley que se aprobó apenas, que esa por mayoría simple, absolutamente irregular, violando la Constitución con toda claridad. Bueno, pues aprobaron y están pretendiendo llevarla a cabo. Le pediremos de manera respetuosa, pero por supuesto siguiéndola a la Corte, que lo resuelva pronto, que no pasen años como en otros temas y veamos que, bueno, pues de repente, pues sí, es inconstitucional, pero como no lo han controvertido, no se ha pronunciado la Corte, pues sigue siendo vigente y eso es lo que tendríamos que hacer. Y respecto a los temas, pues seguir informando a la gente. Lamentablemente hay cosas que escapan a la tarea legislativa o la reglamentación que se puede hacer desde el legislativo. Por ejemplo, esta adscripción de funciones a diversas tareas para el ejército que son del mundo de los civiles y que ahí deberían de quedarse siempre. Entonces, es un panorama, perdón que lo diga así, porque yo presumo ser una gente optimista, pero es un panorama que no pinta bien las cosas, que lo que está sugiriendo es que vamos para atrás, como los cangrejos, como caminan allá en Veracruz los cangrejos. La verdad de las cosas es que lo que necesitamos es buscar cambiar esto y buscar entre todos la sociedad en su conjunto, y para ello se ocupa justo lo que decía hace un momento Tere, la alianza, la comunión de las ideas y las intenciones para lograr que en México las cosas de una manera diferente, porque además sí hay cómo resolver las cosas, no se van a hacer de la noche a la mañana, lo tenemos clarísimo, pero sí se puede encontrar la vía y poco a poco ir alcanzando los resultados que se tienen que lograr. Evidentemente hoy estamos peor que antes en todas las materias. Yo no encuentro una materia que esté mejor que los anteriores y hoy pues eso hay que decirlo y hay que decirle a la gente, está bien, tú creíste en Morena, yo lo respeto eso, me parece que existe una opción confiando en tu sentir, en lo que querías para tu país legítimamente. Ese gobierno no ha funcionado. ¿Le vamos a seguir por el mismo camino o intentamos corregirlo para que funcione? Pues tratando de alcanzar lo que tú, ciudadano de este país, votaste en el 18 y que en el 24 tendrás que hacer nuevamente para buscar hacerlo. Esa es la ruta. Y otra muy importante que poco se habla, porque en todos este tipo de programas, noticieros, entrevistas, todos siempre te hablan, ¿y quién va a ser el candidato? ¿Y cómo va a estar la situación en el 24? ¿Y quién va a ser el de la alianza? Y no se detiene mucho la gente en la discusión, aunque sé que algunos lo saben, pero no está la discusión en ello,
en la composición de las cámaras. Si esto que vivimos en México no se hubiera dado en la votación con las mayorías que alcanzaron en el 2018, no tendríamos la destrucción de instituciones que hoy tenemos. No hubiera pasado en las cámaras, ni en la de diputados, ni en la de senadores. En otras palabras, no hubiera alcanzado Morena mayoría suficiente para aprobar leyes sin ton ni son, como lo han hecho, o nombramientos en donde contra el INE, contra la CRE, contra la CNH, contra la CNDH, contra todos los organismos que significan un contrapeso constitucional, el gobierno se ha ido de frente contra ellos, los ha tomado, los ha cooptado, los que no los ha destruido o están en vías de destrucción. Y bueno, vemos el sector energético, ni más ni menos el broncón que tenemos con los socios comerciales, los más importantes, el 1 y el 2 a nivel mundial para México, y estamos retándolos a entrar a un pleito, un callejón sin salida, donde evidentemente pues será un desastre económico si esto no se arregla de una manera satisfactoria y se pone realmente en conciencia que lo que importa es el interés de la colectividad, no lo que piensa alguien o su ideología. Yo diría que eso es la ruta, que no es sencilla ni es una cosa, pues hay que hacerlo así, es como prender y apagar la luz. No, es mucho más complicado que eso, pero pues hay que hacerlo, hay que entrarle. Senador, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo no quiero ser pesimista, pero espero que en un futuro no recordemos esta época como la última oportunidad para no tener un gobierno militar. O sea, creo que esto es algo que debemos de reflexionar, de hablar, de manera explícita, estar atentos a este problema que a mí me preocupa mucho. Podría ser el plan B del presidente López Obrador para hacer que permanezca, se consolide y trascienda los sexenios su cuarta transformación. Y a mí como mexicana y como demócrata me preocupa muchísimo. Vamos a estar muy pendientes mañana, Yulén, y el día de hoy, de todo lo que suceda ahí en el Senado, y ustedes tienen mucho que hacer por nuestro país. De veras, muchas gracias. Gracias a nombre de Carlos y mío. Gracias, senador. Gracias, Tere, gracias, Carlos. No puedo estar más de acuerdo contigo. Sí, estoy preocupado, pero bueno, siempre hay que tratar de intentar corregir pues, lo que hoy se nos enfrenta como problema y pues es la labor que tenemos que hacer entre todos, no los senadores, no la Cámara de Diputados, todos los mexicanos, buscar despertar esta conciencia de que en México las cosas no están marchando bien, que hay que corregir ese rumbo, porque sí hay de otras, hay cómo hacerlo. Y mientras tanto, pues ponernos manos a la obra en eso. Así que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por permitirme comunicar con todo su auditorio, y pues estaremos en contacto a las veces que quieran. Yo encantado de saludar, les mando un abrazo a los dos y un saludo afectuoso pues a todos. Ha sido muy interesante, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Pues Carlos, hasta luego. ¿Cómo terminamos este programa y que no estemos preocupados? Lo veo muy difícil. Yo lo veo difícil. Fíjate que yo siempre saco un comentario que me parece muy importante. Cuando en Estados Unidos estaba esta crisis constitucional que terminó en el famoso asalto al Capitolio de parte de las huestes de Donald Trump, todo el mundo lo recuerda, que hoy está incluso en el debate legal en los Estados Unidos, justo 2 días antes de esa toma del Capitolio, el comandante en jefe del Pentágono en los Estados Unidos, que eso es un cargo altísimo, no hay un equivalente aquí, pero es quien tiene a su cargo las Fuerzas Armadas o consensa con otros generales las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Salió a dar una entrevista en CNN que a mí me parece que hoy tendríamos que rescatar. Salió diciendo que quede muy claro, las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos le deben lealtad a la Constitución política de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, no al presidente. Y eso es porque el presidente había estado haciendo llamados a que se pronunciaran las Fuerzas Armadas a favor de un supuesto fraude electoral que hoy sabemos históricamente no existió. Yo creo que hoy tendríamos que tener un pronunciamiento del secretario general, del almirante secretario, diciendo nuestra lealtad es con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y hoy, Tere, me quedo con esa misma preocupación, Carlos. Lo veo lejano, los veo en la militancia. Y tú lo decías hace un momento, ¿por qué es difícil que Monreal sea el candidato del presidente? Porque el presidente necesita 90% de lealtad, 10% de eficiencia, eficacia.
y las Fuerzas Armadas son obedecer y callar. Claro. Eso es lo que... Es lo que le gusta. Eso es lo que que hace. eso es lo que le gusta al Claro. presidente. Imagínate tener la fuerza de decirle a un general, vaya y construyame un tren. Claro, yo lo Oiga, hago. que construyame un tren, se acabó, punto. Bueno, y hemos visto cómo han salido las Bueno, cosas, ¿eh? claro. O sea, veamos simplemente que, por ponerte un ejemplo, Dos Bocas estaba presupuestado en 8,000 millones de dólares y vamos en 20,000 Sí, es una millones de locura. dólares. Bueno, pues creo que ya nos vamos a ir. ¿Dónde está doña Vero? Vero, que venga Vero a contarnos cómo nos fue. Pues ya se fue Vero, pero No, ahorita aquí estaba viene, Vero. ahorita viene Verito para que nos cuente de todas las llamadas, todas las personas que nos hicieron comentarios. A ver, Vero, ahorita viene, Ya Vero, viene. pero creo que nos ha ido bastante bien. Si no le han dado like, a ver, yo voy a hacer de Vero. Soy la abuelita de Vero. A ver. A ver cómo nos Miren, fue. ustedes nos apoyan si ponen su manita para arriba, si le dan así like, eso nos ayuda porque se mueve el algoritmo. También nos ayudan si se suscriben a Typical TV. También nos ayudan si pues se vuelven parte de la familia Atypical, si se vuelven miembros de Atypical. Con todo eso ustedes nos apoyan. Pero bueno, fíjense qué importante, Carlos. El día de hoy pues platicamos con el senador Monreal, platicamos con Yulén Rementería y ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con el senador Clemente Castañeda. Él es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado y creo que será muy importante conocer qué dice MC sobre esta situación que está viviendo en la Cámara de Senadores desde ayer, hoy y seguramente mañana. No sé, Clemente, si me ves, si nos escuchas. Clemente Castañeda, no te veo. Un momento, está por ingresar, una dificultad técnica. Un momentito, ya lo vamos a tener, pero será muy importante, Carlos, porque fíjate, la alianza, Claro. bueno, pues ahí está empantanado en la situación por el PRI, PAN, PRD. Ya escuchamos el punto de vista de Morena con el senador Monreal, con todo y lo particular del asunto. Y ahora será muy importante escuchar también, creo yo, pues, qué piensa un partido como Movimiento Ciudadano, que tiene una presencia importante en el Senado y que ha formado parte de este bloque opositor junto con PRI, PAN, PRD. Ahora, ¿qué va a pasar con el PRI? Te quiero decir que invitamos al PRI a que estuviera hoy con nosotros y no a la mera hora que les sí, dio frío. que no, que quién sabe qué, pero pues no aceptaron. Es que fíjate... Cosa que se me hace, o sea, que no puedo comprender. Yo tampoco, pero fíjate que hemos venido hablando en este programa del problema de seguridad y Fuerzas Armadas. Luego hablamos un poco de democracia y Fuerzas Armadas. Pero hay, como tú bien lo apuntas, un tema que es mucho más importante, que es oposición frente opositor rumbo al 24 y Alito, que eso es otro tema. Y Movimiento Ciudadano lo ha dicho muchas veces. Yo podría ir en una alianza con la oposición si no está ese PRI. Quizá hay que preguntarle, es momento de preguntarle a Movimiento Ciudadano si un PRI sin Alito les hace más sentido para una... Hijo, pero ¿cómo van a salir de Alito? Ah, bueno, Alito a está ver. aferrado, es aferradito más bien. Pues muy porque, aferrado. Pues ahí está aferrado y dudo mucho que se vea eso, Carlos. Y cuando el presidente grita desde el balcón de Palacio Nacional, muera la impunidad, yo no sé qué aquí, o sea, lo que hoy estamos viendo es una impunidad a cambio de votos que hizo Alito, pues, para decirlo con toda claridad. Y eso ¿cómo afecta a la oposición? Me parece que es fundamentalmente entender que
no pueden seguir burlándose de la ciudadanía. Yo quiero pensar quienes hoy creían que el PRI iba a ser una fuerza aglutinante de la coalición, de oposición, ¿qué pensarán ahora que ven que Alito está cambiando esto por su impunidad? Pero mira, yo creo que sí hay dos PRIs. Yo también. Creo que hay dos PRIs. Yo también. Yo creo que hay el PRI de Alito y sus seguidores en la Cámara de Diputados. Sus otros y además el control que tiene del Consejo Político del partido, digamos de la parte estructural del PRI. Pero creo que también hay un grupo de priistas, te puedo decir, el discurso de Beatriz Paredes claro. fue extraordinario, espectacular, elegante, firme, poniendo las cosas como son. Osorio Chong también ha tenido declaraciones fuertes, contundentes. También Claudia Ruiz Massieu. Sí. En fin, yo creo que hay... Nos falta escuchar a Manlio Fabio. Bueno, pero él no está en el Senado. No, pero estamos hablando del PRI. Sí. ¿Hay un PRI sin Alito? Sí, por supuesto. Claro. ¿Y hay liderazgo? Claro. Sí. Ahora, el problema... Ahora, ¿cómo sacudirse a Alito? Eso es lo que... ahí se los encargo. Fíjate que hicimos hace unos días un programa aquí. Vino Everardo Moreno, que es un abogado, es doctor en Derecho, maestro universitario y priista. Y entonces yo le decía, oye, Everardo, pues ya se están tardando, ¿no? Porque ya debería de existir alguna fórmula estatutaria que permitiera que el PRI pues no estuviera sometido pues a una persona como Alito. Pero ahí te voy a decir, yo creo que también el presidente dijo, esto va a salir porque va a salir. O sea, independientemente de que tenga yo que amenazar, utilizar los medios que sean, pues para que Alito se doblara, y lo consiguió. Bueno, realmente además de una manera, lo consiguió de una manera total. Pero bueno, esto sí creo que es una puñalada para la alianza y una dificultad muy grande. Aunque vamos a ver, yo creo que mañana nos vamos a dar cuenta, dependiendo de la votación en el Senado, ya en el Pleno, cómo se van a reacomodar las fuerzas. Yo creo que es un momento, Carlos, realmente muy interesante. Bueno, pues creo que no vamos a tener, ¿ya lo tenemos? Ok, no, todavía no está. Ahí tenemos algo parecido a... Ahí está. No. Clemente Castañeda. Clemente. Aquí estoy, mi querida. Soy Tere. Aquí estoy, ando encontrándole la cuadratura aquí al asunto. Nada más que ahí ya te ves. ¿Cómo estás, Clemente? Ya estamos al aire. Estoy aquí con Carlos del Valle, periodista, fue corresponsal de guerra, trabaja mucho en medios internacionales, y te agradecemos mucho, Clemente, que vengas a platicar con nosotros. Fíjate que Carlos y yo estuvimos conversando con el senador Monreal, también estuvimos conversando con el senador Rementería, y tenemos dos puntos de vista pues sobre lo que ustedes están viviendo en el Senado. Pero a ver, Clemente, como coordinador que eres de Movimiento Ciudadano, nos gustaría mucho conocer tu lectura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a definir entre hoy y mañana en el Senado? Oye, Tere, primero, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Te mando un abrazo enorme con mucho afecto y con todo el reconocimiento a tu trayectoria. Saludo igualmente a Carlos y a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. La verdad es que el Senado está a punto de enfrentar uno de los momentos más importantes de esta legislatura, porque lo que está a discusión, diría yo, es mucho más que la modificación de un artículo transitorio, y por eso la relevancia del tema. Lo que en realidad está discutiéndose, o la trascendencia de este tema, tiene que ver con si permitimos o no que la estrategia de seguridad que se ha implementado durante los últimos más de 10 años en este país se prolongue o haga una pausa
para dar un espacio a la reflexión y eventual corrección de la misma. Movimiento Ciudadano ha dicho hasta el cansancio que hay que empezar por reconocer, y eso le corresponde al gobierno federal, que la estrategia de seguridad que ellos mismos implementaron desde el inicio de este sexenio, en el cual, por cierto, cuando acudieron al Senado de la República a pedir una serie de instrumentos políticos, jurídicos y materiales para poder cumplirle a las y los mexicanos y enfrentar el problema de la inseguridad, pues todos estos instrumentos se concedieron, se trabajó en un parlamento abierto, en el que, si no mal recuerdo, tú también participaste, y donde le dimos en un acto de responsabilidad al gobierno federal condiciones para hacer su trabajo. Pero resulta que durante los últimos 3 años y medio, estos instrumentos, estas condiciones que le dimos al gobierno federal, pues prácticamente han sido menospreciadas, desperdiciadas, por una actitud entre la soberbia y la ineptitud. ¿Y por qué lo digo en estos términos? Porque la tarea central de estos 3 años y medio, cuando menos así se derivó de la reforma constitucional, era fortalecer a las policías locales, tanto estatales como municipales. Y lejos de entrar en un proceso de fortalecimiento de las mismas, que eventualmente podría coadyuvar a que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles, pues prácticamente abandonaron ese proyecto. Y hoy, antes de que concluya este plazo temporal que está en la Constitución y que tienen las Fuerzas Armadas como marco jurídico para, de manera subsidiaria, complementaria, extraordinaria, hacer funciones de seguridad pública, pues hoy lo que quieren es ampliar este transitorio sin que haya explicación de por medio, ni justificación, ni evaluación de la política de seguridad. Por eso decimos nosotros, pues frente a las ocurrencias, frente a lo que es primero la confesión, porque a eso se refiere esta reforma, la confesión del fracaso en la estrategia de seguridad, pues no pueden contar con Movimiento Ciudadano para seguir llenando este país de ocurrencias cuando se trata de un tema tan delicado como la seguridad pública. Ahora, Clemente, tú realmente, por la experiencia política que tienes, ¿piensas que solo se trata del tema de seguridad, estrictamente hablando, o para el presidente es muy importante, pues para poder trascender, para tener una cuarta transformación que perdure, pues tener de su lado al ejército? O sea, ¿qué es lo que está jugándose en el fondo de todo esto, Clemente? ¿Cómo lo ves? Son varias cosas, Tere, y es extraordinaria la pregunta. Primero te diría, lamentablemente esta es una discusión que no plantea una rectificación, corrección de la estrategia de seguridad, que es lo que nos debería estar ocupando e interesando. Lo que hay es, eso sí, un trasfondo político en esta discusión, y tú lo apuntas muy bien. Déjame señalar 2 cosas. Primero, no olvidemos de dónde proviene esta iniciativa. Esta no es una iniciativa que proviene de necesariamente, o cuando menos en términos formales, del Poder Ejecutivo, o no es una solicitud de las Fuerzas Armadas. Es una iniciativa que proviene del PRI, cuya dirigencia, particularmente su dirigente, está perseguido políticamente por razones que no quiero poner aquí sobre la mesa, pero que a todas luces es evidente que lo que intenta el PRI es congraciarse con el régimen. Es decir, está cediendo a la presión política que le está haciendo el gobierno federal, dicho sea de paso, de manera injustificada y diría yo, utilizando a las instituciones de manera selectiva. Pero esa es otra discusión. Y por otro lado, lo que hay también es, digamos, esta obsesión del presidente de la República de seguirse congraciando con las Fuerzas Armadas. Es muy clara la alianza política que tiene el presidente de la República con las Fuerzas Armadas. Bueno, incluso en alguno de los discursos del general secretario se habló del sector militar de la Cuarta Transformación, o una cosa así que es inexplicable e inadmisible en un contexto
democrático, pero basta con ver hacia dónde se ha ido el presupuesto, los grandes presupuestos de este país, para justamente entender que si hay dependencias o áreas del Estado mexicano que han sido privilegiadas, pues han sido justamente la de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues para nadie es un secreto que lo que hay es este intento de seguir fortaleciendo una alianza política por los militares. Por eso, entre muchas otras razones, por eso es que Movimiento Ciudadano ha dicho, a ver, esta no es una reforma ni a favor ni en contra de las Fuerzas Armadas. Esta es una reforma que debería de orientar la discusión hacia la evaluación puntual, objetiva de la estrategia de seguridad. Y lamentablemente la discusión no está ahí. Si estuviera ahí, en lugar de estar discutiendo el transitorio quinto, lo que estaríamos discutiendo es el transitorio séptimo, que dicho sea de paso, es el transitorio que plantea la obligación hoy constitucional de que haya un programa de fortalecimiento de las policías locales y las policías federales que se ha incumplido durante los últimos 3 años y medio. Carlos. Senador Castañeda, como bien lo menciona, esto tiene un trasfondo político brutal, vamos, es una iniciativa que surge del PRI, ya aquí usted lo señaló, pues más para limpiarle la cara a Alito y su situación personal, pero hay algo que creo que también va a tener muchas repercusiones y ahí Movimiento Ciudadano tiene un papel importante. A ver, Movimiento Ciudadano se percibe y todos los que nos acercamos al trabajo legislativo de Movimiento Ciudadano lo percibimos como un muy fuerte aliado de la oposición en este bloque de contención en el Senado, en la propia Cámara de Diputados. Y se les nota con una enorme congruencia cuando se oponen de manera firme a este tipo de iniciativas. Pero también hay que decirlo, sí. Perdón, senador, termino rápidamente, cuando los vemos ya en otra arena, en la arena político, en la arena partidista, en la posibilidad de tener candidatos de unidad en la oposición, ahí titubean. Y ahí parece que prevalece más la idea de yo y mis canicas, que por cierto no creo que les alcancen, pero ahí no los vemos con esa misma generosidad y con esa misma convicción que los vemos en las cámaras cuando hablamos de tener un candidato de unidad en la oposición. Y lo ha dicho Dante Delgado varias veces, ¿no? Con ese PRI no vamos, y bueno, ahí tienen unas razones históricas que justifican el no vamos. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué podría pasar, senador, a partir de esto, a partir del rompimiento, por lo menos público, del PAN, del PRD con el PRI de Alito y la posición de posibilidad a una candidatura de unidad o muchas candidaturas de unidad, no la presidencial, sino muchas candidaturas de unidad en el 24? Mira, Carlos, es muy interesante la pregunta. Yo diría, Movimiento Ciudadano ha tomado desde el 2021 la decisión de contender solos en los procesos electorales. Y eso tiene una explicación. Nosotros hemos dicho desde el tiempo de la formación de las alianzas que la alianza electoral entre todas estas fuerzas políticas que sintetizan o sintetizaban el pasado era poco atractiva en términos electorales y que nosotros preferíamos emprender una lucha consistente por crear una alternativa y no nos convencía, no nos convence y hoy el tiempo nos da la razón, pues esta alianza electoral que se construyó desde las dirigencias de los partidos, desde un escritorio en la Ciudad de México sin entender que la dinámica del país es mucho más complicada. Y el hilo se rompe por lo más delgado. Efectivamente, nosotros tenemos una diferencia histórica con el PRI, lo combatimos en su momento y seguimos pensando que ahí hay gran parte de los orígenes de los males de este país. No es un PRI u otro PRI, sino lo que representa el PRI. Hoy, por cierto, parte de ese PRI, una gran parte de ese PRI que nosotros combatimos está en Morena, en cuerpo, alma, espíritu y convicción. Y nosotros seguimos pensando igual. Yo podría decir que Movimiento Ciudadano ha sido, durante este tiempo, la fuerza de oposición más consistente. Y basta con revisar lo que tú bien decías,
cómo nos comportamos en la arena electoral, sí, pero cómo nos comportamos en la arena parlamentaria y cómo nuestras votaciones y nuestro comportamiento, el de nuestros gobiernos, el de nuestros representantes, ha sido consistente. En el caso que nos ocupa, a propósito de la Guardia Nacional, nosotros no hemos variado ni un ápice nuestra posición política. Quienes han variado, quienes han flaqueado, pues son justamente las otras fuerzas políticas, y creo que eso a Movimiento Ciudadano le da hoy autoridad política para seguir peleando por la construcción de un proyecto distinto de país. Nosotros no creemos que el futuro electoral pase por la formación de una alianza como se ha planteado hasta el momento. Creemos en la inteligencia de los liderazgos regionales, de las fuerzas locales, y nos vamos a empeñar en seguir construyendo una alternativa donde Movimiento Ciudadano puede ser o el eje o parte del eje articulador. Pero los partidos necesitan entender que para enfrentar el 2024 no es a partir de una unión entre todas las fuerzas políticas, porque eso termina siendo poco atractivo para el electorado. Y ahí están los resultados, no estoy mintiendo. La alianza pues perdió prácticamente todas las gubernaturas que se propuso disputarle a Morena. En aquellos estados donde la alianza ganó, pues fue paradójicamente donde se presentaron solos y electoralmente resultó poco atractivo. Es muy prematuro para hablar de alianzas electorales, pero lo que me atrevería a decir es que Movimiento Ciudadano sigue empeñado en crear una alternativa de corte socialdemócrata que tenga tracción en el electorado y de corte ciudadano. Senador Clemente Castañeda, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Te mandamos un abrazo cariñoso, Carlos del Valle y tu servidora. Gracias, Clemente, muchas gracias. Suerte gracias, Tere, mañana. Gracias, Carlos, y muchos saludos. Gracias, ahí vamos senador. A estar muy pendientes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Carlos del Valle, qué gusto que pudiste estar con nosotros. Te quiero dar la mano, pero no me la das, malvado. De veras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con este programa Valle de Lágrimas el día de hoy, y el próximo martes aquí nos vemos. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias, Rosca. Bye. Gracias.